la historia, al parecer, tiene un sentido del humor muy peculiar, especialmente cuando se trata del momento en que una civilización galáctica sumamente avanzada decide meterse con la especie que, a primera vista, parece primitiva en ese planeta azul poco llamativo, ubicado en el discreto brazo espiral occidental de la galaxia. Verás, la galaxia tenía reglas. Protocolos adecuados, maneras de hacer las cosas que se habían establecido a lo largo de millones de años de lo que a todos les gustaba llamar desarrollo civilizado. Se suponía que las especies debían progresar de forma ordenada y predecible, descubrir el fuego, inventar la rueda, dominar los viajes espaciales, unirse a la comunidad galáctica y luego pasar los siguientes milenios hablando de acuerdos comerciales mientras bebían carísimas bebidas. Pero, como de costumbre, los humanos no habían recibido el memo. Mientras el resto de las especies de la galaxia desarrollaban sus civilizaciones a través de avances cuidadosos y metódicos, los humanos básicamente tropezaron con los viajes espaciales mientras discutían si la piña debía ir en la pizza. Lograron viajar más rápido que la luz poco después de inventar las redes sociales, lo que muchos eruditos galácticos consideraban equivalente a aprender a correr antes de saber gatear. La Junta de Clasificación Galáctica pasó décadas tratando de categorizar a los humanos correctamente, hasta que levantaron sus múltiples apéndices en señal de rendición. Los humanos rompían constantemente su elaborado sistema de clasificación. Eran, al mismo tiempo, demasiado primitivos y demasiado avanzados, demasiado pacíficos y demasiado belicosos, demasiado lógicos y demasiado irracionales. Un xenoantropólogo especialmente frustrado escribió simplemente: la especie parece operar con pura energía de caos y rencor. El problema, desde la perspectiva de la galaxia, era que los humanos no encajaban en ninguno de los modelos estándar. La mayoría de las especies desarrollaban sus capacidades militares en proporción a su avance tecnológico. Los humanos, en cambio, parecían haber decidido que la mejor forma de perfeccionar sus sistemas de armas era primero imaginar las maneras más horribles de destruirse entre sí y luego trabajar en reversa para averiguar cómo hacerlas realidad. Esto llevó a la situación peculiar de que los humanos fueran considerados, al mismo tiempo, una civilización preemergente y una amenaza potencial de nivel de extinción. La Junta de Clasificación acabó creando una nueva categoría solo para la Tierra: acercarse con mucha precaución. Esta especie parece funcionar a base de cafeína y decisiones cuestionables. Las especies más consolidadas de la galaxia observaron a la Tierra con una mezcla de horror y fascinación. De alguna manera, los humanos habían logrado crear devastadoras armas de destrucción masiva y vídeos de gatos. Tenían capacidad nuclear, pero aún no se ponían de acuerdo sobre un enchufe estándar para la electricidad. Podían alcanzar las estrellas, pero todavía discutían sobre teorías de la Tierra plana. Francamente, todo esto le estaba causando jaquecas colectivas a la burocracia galáctica. El Departamento de Gestión de Especies Primitivas del Consejo Galáctico clasificó inicialmente a los humanos como una civilización de nivel 2, algo entre inventaron la rueda y entendieron que los palos puntiagudos duelen. Esa clasificación duró exactamente hasta que alguien se dio cuenta de que los humanos no solo habían dividido el átomo, sino que lo hicieron principalmente para ver qué pasaba si creaban una explosión realmente grande. La reunión para reclasificarlos se describió como caótica por los presentes. Un analista senior tuvo que ser sedado después de revisar la cronología del desarrollo de armas de la humanidad, repitiendo sin parar: ¿hicieron qué con los delfines? Pero fue el enfoque humano de la guerra lo que realmente descolocó a los teóricos militares galácticos. La mayoría de las especies desarrollaban su doctrina militar con una progresión racional y una planificación estratégica cuidadosa. Los humanos, en cambio, parecían regirse por lo que un analista denominó el principio del caos máximo. La galaxia tenía reglas de enfrentamiento, elaboradas con sumo cuidado a lo largo de milenios. Los humanos revisaron esas reglas, sonrieron cortésmente y luego procedieron a inventar la guerra de guerrillas, las operaciones psicológicas y algo que llamaban troleo, que parecía consistir en ganar conflictos siendo deliberadamente irritantes. Esto desembocó en una serie de informes cada vez más preocupantes de varios departamentos galácticos. 1. Departamento de Evaluación Tecnológica. Esta especie ha desarrollado viajes espaciales mientras sigue discutiendo si las vacunas funcionan. 2. Departamento de Análisis Militar. Sus simulaciones de combate parecen basarse principalmente en juegos donde hay fontaneros y erizos. 3. Departamento de Estudios Culturales. Pelean guerras y hacen memes sobre ellas al mismo tiempo. 4. Departamento de Evaluación Psicológica. Solicitamos un traslado inmediato a otro departamento. Esta gente está loca. La gota que derramó el vaso llegó cuando la División de Guerra Avanzada del Consejo Galáctico descubrió que los humanos habían desarrollado la mayor parte de sus estrategias militares a través de algo llamado películas de acción,
que parecían ser simulaciones donde un solo humano, con un dudoso respeto por la física, derrotaba ejércitos enteros mientras soltaba frases ingeniosas. ¿Ese hallazgo provocó la creación de un nuevo memorando interdepartamental? Bajo ninguna circunstancia se debe provocar a los humanos a la acción militar. Esta especie parece asumir que las leyes de la probabilidad son más bien guías. Pero, por supuesto, siempre hay alguien que no recibe el memo o, peor aún, lo recibe y decide que seguramente debe ser una exageración. En este caso, fue el Imperio Drácnido, una especie que llevaba los últimos 1000 años convenciéndose de que eran los depredadores supremos de la galaxia. Tenían de todo: tecnología avanzada, una flota enorme y el tipo de complejo de superioridad que surge cuando nunca has encontrado una especie que te represente un verdadero desafío. Observaron la Tierra, vieron lo que parecía ser un caos civilizatorio y cometieron lo que más tarde los historiadores llamarían la gran metida de pata. Decidieron enseñar a los humanos su lugar en la jerarquía galáctica. El ataque inicial fue exactamente lo que uno esperaría de una especie que había perfeccionado el arte de la conquista militar: un ataque quirúrgico a la infraestructura clave, una demostración de fuerza abrumadora y una exigencia de rendición inmediata. La respuesta humana no fue la esperada. En lugar de pánico, hubo algo que se parecía sospechosamente a la emoción. En lugar de miedo, se percibía una emoción que los psicólogos seno de la galaxia tuvieron problemas para clasificar, hasta que alguien la tradujo como, por fin, una oportunidad de usar todas nuestras ideas raras. El mando Drácnido recibió la respuesta oficial de la humanidad a su exigencia de rendición. Era una sola frase que más tarde se inscribiría en los libros de historia galáctica como el ejemplo perfecto de por qué siempre hay que leer las etiquetas de advertencia. ¡Ay, cariño! Hemos estado esperando que alguien nos diera una excusa. Mientras la flota drácnida se preparaba para lo que suponían sería una victoria rápida y decisiva, las especies más veteranas de la galaxia comenzaron a evacuar hacia distancias seguras de observación. Ya habían visto esa mirada colectiva en los ojos de la humanidad. Era la misma que precedió a la invención de algo que los humanos llamaban patines de rodaje nucleares. Un proyecto que, afortunadamente, se abandonó, aunque no antes de que se construyeran unos cuantos prototipos muy preocupantes. El escenario estaba listo, los drácnidos tenían su plan perfecto, su tecnología superior y su confianza inquebrantable. La humanidad tenía caos, rencor y varios miles de años de ideas reprimidas que les habían dicho que eran demasiado extremas para ponerlas en práctica. La galaxia contuvo el aliento, se acomodó frente a sus pantallas de observación y se preparó para presenciar lo que ocurriría cuando una fuerza imparable de precisión militar se encontrara con un objeto de caos puro que acababa de recibir permiso para portarse realmente mal. La historia, sin duda, tiene un sentido del humor muy particular, y estaba a punto de contar un chiste monumental. En lo que respecta a decisiones monumentalmente estúpidas en la historia galáctica, atacar la Tierra se ubicó más o menos entre intentar enseñar modales en la mesa a un agujero negro y tratar de vender tiempos compartidos a una mente colmena. Los alienígenas, en su infinita sabiduría, se habían convencido de que la humanidad necesitaba una lección adecuada de etiqueta galáctica. Su primer error fue enviar lo que llamaban una flota educativa a la órbita terrestre. Los humanos, mostrando su característica falta de terror adecuado, respondieron transmitiendo programas de cocina en todas las frecuencias. Esto desconcertó tanto a la estructura de mando alienígena que hubo que reemplazar a 3 almirantes por confusión excesiva. El segundo error de los alienígenas fue elegir mal el momento. Atacaron un lunes por la mañana, sin darse cuenta de que, para los humanos, ese ya era el momento de mayor ferocidad de la semana. Varios comandantes militares de la Tierra incluso enviaron notas de agradecimiento a la flota alienígena por proporcionar un objetivo aceptable para toda esa ira acumulada de los lunes. Cuando las primeras naves alienígenas iniciaron su bombardeo disciplinario, la respuesta de la humanidad no fue el pánico ni la sumisión esperados. En su lugar, la red de defensa global se iluminó con mensajes que luego se clasificarían como preocupantemente entusiastas. Los canales militares se llenaron de variantes de, por fin, y llevo años esperando usar esto. El mando alienígena se mostró especialmente perplejo ante la reacción militar humana a su ultimátum. La transmisión exigiendo la rendición de la Tierra fue recibida con lo que parecía ser risa, seguida de alguien que preguntaba si, por favor, podrían repetir la exigencia porque el general no estaba grabando y quería incluir eso en su colección de comedia. Mientras la flota alienígena se posicionaba para lo que llamaban una acción correctiva, las instalaciones militares de la Tierra empezaron a encender sistemas que habían permanecido ocultos al escrutinio galáctico.
La confusión alienígena se tornó en preocupación al darse cuenta de que muchos de esos sistemas llevaban nombres como Proyecto Agárrame la cerveza y Operación Háganse para allá y observen. El primer movimiento humano fue hackear los sistemas de comunicación de la flota alienígena y reemplazar todas sus alertas estratégicas por vídeos de gatos. Esto fue seguido por una transmisión que explicaba: esto es solo para calentar, porque aún no hemos tomado café, y de verdad no quieren ver lo que pasa después de que tomamos café. Los intentos de la flota alienígena de mantener la formación se vieron obstaculizados por el hecho de que sus sistemas de puntería de repente recibían coordenadas en formato de danza interpretativa. Sus quejas sobre esta violación de los protocolos de combate fueron respondidas con la sugerencia de relajarse y disfrutar de la coreografía. Las plataformas de defensa orbital de la Tierra, que hasta entonces parecían simples satélites de comunicaciones, revelaron ser lo que un observador alienígena describió como navajas suizas del infierno. La transformación de estos objetos aparentemente inofensivos en lo que la humanidad llamaba sus juguetes de fiesta, provocó que 3 oficiales tácticos alienígenas necesitaran asesoría psicológica. Las fuerzas terrestres humanas iniciaron lo que llamaron preparativos para una bienvenida apropiada, que de algún modo implicaba convertir varias bases militares en lo que parecían ser grandes centros de bromas prácticas. La confusión de los alienígenas no mejoró al interceptar mensajes humanos preguntando si sería exagerado usar bombas de brillantina y granadas de pintura al mismo tiempo. Mientras la flota alienígena trataba de mantener su pose amenazante, se volvió cada vez más evidente su inquietud ante el entusiasmo militar humano. Sus sensores detectaron lo que parecían ser apuestas acerca de qué nave alienígena caería primero, con cuotas que cambiaban en función de puntos de estilo. El punto de quiebre llegó cuando los humanos se empezaron a transmitir lo que llamaban música para entrenar en todas las frecuencias. A los expertos en guerra psicológica de la flota alienígena les perturbó especialmente que los humanos tuvieran listas de reproducción específicas para diferentes escenarios de combate. Los comandantes militares de la Tierra, exhibiendo lo que más tarde se describiría como niveles inapropiados de satisfacción laboral, comenzaron a implementar contramedidas que claramente habían sido diseñadas por gente que había visto demasiadas películas de acción mientras pensaba: ¿y si de verdad lo intentamos? La última transmisión de la flota alienígena, antes de que todo se saliera de control, fue una pregunta desconcertada sobre si los humanos realmente estaban disfrutando aquello. La respuesta que recibieron fue una confirmación alegre, seguida de la petición de: por favor, quédense quietos, porque esto va a estar increíble. En los momentos finales, antes de que la humanidad demostrara exactamente por qué había estado conteniéndose, el almirante alienígena al mando de la operación tuvo una revelación súbita: no era que los humanos fingieran ser menos avanzados de lo que eran, sino que se habían estado conteniendo por consideración a los demás. La última transmisión clara de la flota alienígena fue una sola palabra, que más tarde se haría famosa en toda la galaxia. Ups. Y entonces, como dijo un comandante humano mientras apretaba lo que llamaban los botones divertidos, las cosas se pusieron realmente feas. La galaxia estaba a punto de entender por qué los humanos tenían protocolos específicos para situaciones que clasificaban como hora de quitarnos los guantes y ponernos creativos. Los aliens sabían, sin saberlo, dado a la humanidad algo que había estado esperando en secreto, una razón sin culpa para demostrar cuán imaginativos podían llegar a ser a la hora de convertir la ciencia en armamento. A medida que las instalaciones militares de la Tierra activaban sus proyectos especiales, el estado de ánimo no era de miedo ni ira, sino de ese entusiasmo que normalmente se reserva para abrir regalos. Los aliens acababan de dar permiso a la humanidad para utilizar todas esas ideas que antes se habían archivado como demasiado entusiastas para tiempos de paz. La comunidad galáctica estaba a punto de descubrir la gran diferencia entre la humanidad en su mejor faceta civilizada y la humanidad cuando se le otorgaba permiso expreso para volverse realmente desagradable. El consenso general entre los observadores galácticos era que los humanos, a lo mucho, desplegarían sus capacidades militares documentadas ante la incursión. Tal vez usarían algunas armas nucleares, unas cuantas plataformas orbitales, y quizá, esos antiguos misiles balísticos de los que parecían tan orgullosos. Nadie esperaba que desataran lo que más tarde los historiadores militares llamarían la caja de Pandora de muy malas ideas. La primera señal de que algo iba muy mal llegó cuando los sistemas de IA avanzada de la flota invasora comenzaron a recibir alertas de fijación de blanco procedentes de lo que parecían ser satélites civiles reutilizados, en concreto satélites meteorológicos. Más específicamente, satélites meteorológicos que habían sido modificados en secreto para albergar catalizadores de antimateria. Un comandante alienígena notó en su transmisión final: convirtieron su red de pronóstico del tiempo en una constelación de la muerte. ¿Quién hace eso? ¿Quién ve equipos de monitoreo atmosférico y piensa: ¿sabes? ¿Esto necesita la capacidad de iniciar reacciones atómicas?
La respuesta, por supuesto, eran los humanos, la misma especie que se había pasado siglos diseñando maneras cada vez más ingeniosas de arruinarle el día a alguien, por si acaso alguna vez lo necesitaban. Y, como resultó, en ese momento lo necesitaban. El primer contraataque fue descrito por un xenoantropólogo como, lo que pasa cuando le das habilidades de control de impulsos dudosas y un profundo entendimiento de la física a una especie, y luego le das una razón para dejar de fingir que es civilizada. El espectáculo de luces resultante se vio desde 3 sistemas solares de distancia, pero eso solo era el aperitivo. El plato fuerte de la respuesta de la humanidad llegó en forma de lo que habían estado haciendo con todos esos satélites de investigación que habían lanzado. Resultó que, cuando los humanos decían investigación, en realidad querían decir descubrir nuevas formas interesantes de convertir absolutamente todo en un arma. La flota invasora descubrió esto cuando sus escudos se toparon con algo que sus sensores identificaron como probabilidad armada. De alguna manera, los humanos habían descubierto cómo convertir la incertidumbre cuántica en un arma. De pronto, los acorazados comenzaron a experimentar lo que los humanos describían alegremente como desafortunadas anomalías estadísticas. Un instante, una nave se preparaba para disparar su arma principal, al siguiente, por una serie de eventos astronómicamente improbables, esa misma energía se redirigía a su propio núcleo de poder, en lo que los humanos llamaban un desafortunado golpe de mala suerte. Y eso era apenas el comienzo. Parecía que los humanos llevaban tiempo sentados sobre un verdadero arsenal de ideas que cualquier especie sensata habría descartado como demasiado ridículas para intentar. Pero ellos veían las leyes de la física más como sugerencias. Desplegaron lo que llamaban bombas de causalidad, armas que lograban que la causa y el efecto discutieran entre sí. Algunas naves explotaban antes de ser alcanzadas o, peor aún, experimentaban su destrucción antes, durante y después del evento, creando lo que un físico humano definió como un bucle temporal muy interesante. Además, los humanos aparentemente habían invertido bastante tiempo pensando en cómo armatizar las dimensiones, no en el sentido convencional de armas de orden superior, sino en el sentido de, ¿qué pasa si hacemos que el propio espacio se enfade mucho? Lo llamaron guerra geométrica, e implicaba hacerle cosas al espacio-tiempo que provocaban que los físicos teóricos se despertaran gritando. Hubo una innovación particularmente desagradable que los humanos denominaron sistemas de armas burocráticas, las cuales no solo bloqueaban sistemas informáticos, sino también el propio concepto de jerarquía organizativa. Estructuras de mando enteras colapsaban en bucles recursivos de formularios y errores de procesos intermedios. Su respuesta a las armas de energía fue desarrollar escudos que no solo absorbían o desviaban la energía, sino que la redistribuían de formas coherentes con la ironía cósmica. Esto llevó a la escena surrealista de naves alcanzadas por sus propios disparos provenientes de 6 direcciones distintas, ninguna de las cuales tenía sentido geométrico. También parecía que los humanos habían experimentado con algo que llamaban guerra metafísica. Nadie sabía a ciencia cierta cómo habían logrado convertir conceptos abstractos en armas, pero varios comandantes de flota reportaron que sus naves eran atacadas por paradojas armadas y contradicciones filosóficas agresivas. Todo un grupo de batalla fue neutralizado por lo que los humanos llamaron campo de incertidumbre táctica, un arma que, de algún modo, hacía que la flota enemiga se volviera cuánticamente incierta sobre si ya había sido derrotada. El resultado fue una superposición de rendición y combate que se resolvió cuando alguien intentó observar el desenlace de la batalla. Tal vez lo más aterrador no eran las armas en sí, sino la evidente alegría con la que los humanos las utilizaban. Cada nueva aberración contra la física venía con documentación útil y nombres alegres, como la gira desagradable o el creador de muy malos días de Bo. Cuando se les preguntó a los científicos humanos sobre las implicaciones éticas de sus armas, respondieron con frases del tipo, ustedes empezaron y teníamos estos diseños guardados en un cajón desde hace siglos. Gracias por darnos un motivo para probarlos. Al parecer, los humanos habían mantenido 2 líneas separadas de investigación, una para las armas sensatas que mostraban al resto de la galaxia y otra para ideas que cualquier especie razonable habría descartado como técnicamente posibles. Pero, ¿por qué pensar en eso? Su red de defensa orbital resultó ser menos un sistema de defensa y más una red de modificación de la realidad. No solo derribaba naves enemigas, sino que reescribía las leyes locales de la física para hacer su existencia cada vez más incómoda. La transmisión final de la flota invasora incluyó lo que se conocería como la advertencia galáctica sobre la guerra humana, que decía simplemente: no los provoquen. No se están limitando porque no puedan hacer algo peor, sino porque temen sus propias ideas. Cuando se disipó el polvo y las leyes de la física volvieron gradualmente a imponerse,
la galaxia se vio obligada a replantearse su comprensión de la humanidad. No eran solo otra especie joven con un potencial interesante. Eran lo que sucedía cuando le das capacidad de resolver problemas a un grupo cuyos métodos suelen empezar con ¿y si hacemos algo realmente poco sensato? Los humanos, por su parte, parecían casi decepcionados cuando terminó la lucha. Al parecer, habían desarrollado varias armas más que no llegaron a probar, incluidas algo que llamaban reajuste político cuántico y otro dispositivo con el propósito descrito como hacer que la entropía sea muy personal. El informe final sobre el conflicto, presentado por un analista estratégico alienígena visiblemente traumatizado, contenía una advertencia que se volvería estándar en todos los informes militares sobre la Tierra. Su capacidad de violencia solo es superada por su creatividad al aplicarla. Bajo ninguna circunstancia les den un motivo para dejar de ser amables. Y en algún lugar, en una instalación de investigación humana, un científico archivaba en silencio planes de armas que la galaxia debía agradecer el no haber provocado antes, en un expediente etiquetado como por si alguien más necesita una lección de por qué nos dejan en paz. La galaxia aprendió una lección importante: los humanos no eran peligrosos porque fueran más fuertes o estuvieran más avanzados, sino porque veían las leyes fundamentales de la realidad como un desafío, no como una restricción. Y tenían muchas más ideas que todavía no habían probado. La respuesta de la comunidad galáctica ante la exhibición de resolución creativa de problemas por parte de la humanidad podría describirse mejor como una crisis existencial colectiva con un toque de colapso nervioso. Varias especies presentaron solicitudes oficiales para reubicarse en galaxias donde no hubiera humanos, solo para descubrir que estos ya estaban teorizando sobre viajes intergalácticos, por si nos aburrimos. La clasificación de la Tierra en los registros galácticos pasó por varias revisiones rápidas, cada una más aterrorizada que la anterior, para finalmente sentarse en precaución extrema. Esta especie parece tratar la física como meras sugerencias y tiene ideas preocupantes sobre todo. Acérquense con cuidado. En serio, mejor no se acerquen. El Consejo Galáctico creó un nuevo departamento específicamente dedicado a evitar que alguien les diera más ideas a los humanos. Su primera medida fue catalogar varias películas de ciencia ficción humanas como posibles planos de armas. La segunda fue solicitar vacaciones inmediatas por estrés tras revisar el expediente de conceptos de armas rechazados por la humanidad, que incluía notas como demasiado aburrido y no lo suficientemente explosivo. Las consecuencias diplomáticas fueron especialmente curiosas. Hubo que revisar los protocolos galácticos tradicionales para incluir cláusulas como no preguntarle a los humanos qué pasaría si, y ni se les ocurra alentar a los científicos humanos a que se pongan creativos. Varias especies propusieron crear una zona de amortiguamiento alrededor de la Tierra, no para proteger a otras especies de los humanos, sino para proteger a los propios humanos de inspirarse con la tecnología alienígena. Los teóricos militares de toda la galaxia se encontraron ante una situación sin precedentes, una especie que había convertido la guerra en un ejercicio de escritura creativa con aplicaciones prácticas. Sus intentos de analizar la doctrina militar humana se veían obstaculizados por el hecho de que la mitad de sus armas operaban con principios que técnicamente no deberían ser posibles y la otra mitad funcionaba con principios que hacían llorar a los físicos teóricos. El Imperio Dracnido, en particular, experimentó un cambio cultural significativo. Toda su sociedad tuvo que asimilar el hecho de que básicamente habían elegido pelearse con una especie que guardaba en un cajón armas capaces de romper el universo, por si acaso alguien necesitaba una lección interesante sobre modales. Su academia militar añadió un curso obligatorio, porque no debemos darles excusas a los humanos, guía completa para no ser tan tontos otra vez. El estatus de la Tierra en la política galáctica cambió de ese planeta raro del que no estamos seguros a ese planeta raro que preferimos no enfadar. Los acuerdos comerciales empezaron a incluir cláusulas que prohibían específicamente el intercambio de ideas que pudieran inspirar a los humanos, con un apartado especial para conceptos que pudieran hacerles decir, sujétame la cerveza. Los humanos, por su parte, encontraron todo el asunto bastante divertido. Continuaron su desarrollo tecnológico, ahora bajo una observación galáctica mucho más nerviosa. Cada nueva innovación humana era recibida con una mezcla de fascinación y terror, sobre todo cuando empezaron a explorar lo que llamaban manipulación recreativa de la física y mecánica cuántica, pero divertida. Quizá el cambio más duradero fue en la manera en que la galaxia abordó los artículos científicos humanos. Cualquier investigación que empezara con «me pregunto qué pasaría si», se clasificaba automáticamente como un posible riesgo de seguridad. Varias especies elaboraron protocolos para lidiar con científicos humanos que mostraran esa mirada en los ojos, la que usualmente precedía a alguien sugiriendo que intentaran algo interesante.
El Departamento de Gestión de Especies del Consejo Galáctico tuvo que crear un sistema de clasificación totalmente nuevo solo para las innovaciones humanas. Este iba desde mayormente inofensivo hasta «oh, no, están pensando otra vez», y «todos mantengan la calma pero corran». También establecieron un comité permanente dedicado a monitorear los medios de entretenimiento humanos en busca de cualquier cosa que pudiera dar ideas a sus científicos. La aproximación de la comunidad galáctica a la tecnología militar humana sufrió un cambio de paradigma completo. En lugar de preguntar ¿qué armas tienen?, la nueva pregunta fue ¿qué no han convertido en arma todavía? Y la respuesta, de forma perturbadora, parecía ser casi nada. Un informe especialmente preocupante sugería que los humanos tenían planes teóricos para armatizar incluso el aburrimiento. Las compañías de seguros interestelares añadieron una nueva cláusula a todas sus pólizas, actos de humanos, colocándolos junto a actos de Dios y anomalías cuánticas. Algunas compañías fueron más lejos y se negaron a asegurar cualquier actividad a menos de 10 años luz de la Tierra, argumentando una exposición irrazonable a la creatividad humana. La ironía final llegó cuando varias especies, antes hostiles, solicitaron la protección de la Tierra, no contra amenazas militares, sino por el temor de que los humanos compartieran sus interesantes ideas con posibles atacantes. Los tratados de defensa resultantes fueron los primeros en la historia galáctica en incluir cláusulas sobre mantener niveles razonables de creatividad y abstenerse de resolver problemas de forma emocionante. El expediente de clasificación de la Tierra, que se actualizaba continuamente, incluyó entonces una advertencia que parecía más bien una guía de supervivencia. Esta especie ha convertido la curiosidad en un arma. Acérquense con cuidado y eviten preguntas que empiecen con «¿no sería genial si?». Bajo ninguna circunstancia los desafíen a hacer algo. Si lo hacen, lo van a lograr, y encontrarán la forma de empeorarlo todo. El informe final del Consejo Galáctico sobre el incidente incluía varias recomendaciones, siendo la principal: déjenlos en paz y recen para que no se aburran. También establecieron una fuerza de tarea permanente dedicada a encontrar usos productivos para la creatividad humana que no implicaran hacer que la realidad se replanteara sus decisiones de vida. Mientras tanto, en alguna instalación de investigación en la Tierra, los científicos ya trabajaban en nuevas ideas, archivándolas cuidadosamente bajo la etiqueta, por si alguien más necesita una lección más interesante. Porque, si hubo algo que la galaxia aprendió, es que los humanos no solo piensan fuera de la caja, ellos convierten la caja en un arma, la voltean al revés y la usan para que la física cuestione su trayectoria profesional. La línea final en el reporte oficial de un historiador alienígena, profundamente traumatizado, decía sencillamente: no solo rompieron las reglas de la guerra, hicieron que la guerra se arrepintiera de tener reglas en primer lugar. Y, para colmo, parecieron disfrutar cada minuto. Y así fue como la humanidad se ganó su lugar en la galaxia, no mediante tecnología superior o poderío militar, sino gracias al simple hecho de que nadie quería averiguar qué otras ideas guardaban en reserva. Paz a través de la disuasión creativa, ejercida por la especie que veía las leyes de la realidad más como un desafío que como un límite. La galaxia había aprendido la lección: jamás des a los humanos un motivo para dejar de ser amables. Porque cuando los humanos dejan de ser amables, empiezan a ser creativos. Y nadie en la galaxia estaba preparado para la creatividad humana desatada. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.